de la sociedad civil, de sus fundaciones y de las entidades del tercer sector, también para ampliar lo que llaman, hace Mowgli Robinson, el pasillo estrecho, ¿no? Si conocéis el libro este, ¿no? Del Premio Nobel de Economía, que nos visitó hace relativamente poco y con el que estuvimos hablando de esa necesidad absoluta que tenemos en las sociedades contemporáneas de, frente a un poder público muy relevante, tener una sociedad civil organizada también muy relevante, porque daba muchos ejemplos muy interesantes de cuando solo prevalece el poder político o cuando solo prevalece el poder de la sociedad civil. Esas zonas, Yemen, estos países en los que las estructuras sociales y políticas están armadas en un entorno de tribus que responden más a una lógica de sociedad civil que a una lógica de poder político, como el que entendemos en estas áreas, ¿no? Y nos demostraba cómo solamente el balance entre estos dos mundos permite abrir el pasillo estrecho por el que transita la libertad, ¿no? Que en el fondo es uno de los objetivos de todos nosotros, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el fortalecer a las instituciones de la sociedad civil, ¿no? Y por todo ello la Fundación no siente hoy otra cosa que gratitud y entusiasmo, ¿no? Gratitud por quienes han hecho posible estas 22 ediciones, ¿no? Que muchos estáis aquí sentados, todo el equipazo de la Asociación Española de Fundaciones, de CEU. La verdad es que y todos los que nos acompañáis en estas sesiones magistrales y en tantas actividades de la asociación, y entusiasmo por quienes os incorporáis este año para ampliar esta red de líderes del tercer sector que cada edición se hace más fuerte y más numerosas. Volvamos a ese proyecto de impulsar esta red, ¿no? Increíble que se ha conformado en estas 22 ediciones, ¿no? Ese es, y ahí termino, nuestro anhelo compartido, ¿no? Por ello no me extiendo más. Almudena ya me está diciendo así, porque tiendo a enrollarme y me voy emocionando. Gracias, Almudena. Almudena Díez, directora del programa de formación de esta casa y responsable de este programa en la Fundación, ¿no? Y por eso nada más, simplemente quería terminar, después de mostrar tanta satisfacción y tanto agradecimiento, pues daros la bienvenida a esta nueva edición de este curso. Muchísimas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo tengo la ventaja de que soy más bajita que Vicente, con lo cual se me oye mejor Almudena y seguro que en los que estáis conectados pues llegará también. O sea que nada, bienvenidos a esta nueva edición. Ya son 22, como decía Vicente. Yo una cosa que siempre me gusta remarcar es que el sector fundacional en España somos más de 10.500 fundaciones activas, o sea, con algún tipo de actividad. Y en esas 10.500 fundaciones hay una gran diversidad de actividades que hacemos. Hacemos cultura social, investigación, sanidad, etcétera, 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 ¿no? Y eso es lo que luego se refleja, y lo digo los que ya sois alumnis de este programa y que estáis hoy aquí con nosotros, pero para los que os incorporáis como nuevos al programa, es parte de la bondad que tiene este programa de formación, ¿no? de liderazgo, como decía Vicente. Y es la diversidad que vais a encontrar dentro del curso y de los participantes del curso. Y esa es una de las grandes ventajas que tiene, desde mi punto de vista, que es la posibilidad de conocer qué hacen otros de una forma diferente. A veces puede ser complementario, con lo cual os animo a los que empezáis este curso a hacer lo que han hecho todas las ediciones anteriores, que es crear una especie de redes de contactos entre las fundaciones que habéis participado y que habéis compartido pues toda la formación a lo largo de este curso, que es prácticamente un año, ¿no? Son casi 9 meses como los cursos educativos, ¿no? Yo os animaría a que lo aprovecharais. Esto refleja muy bien, como decía, la diversidad que tenemos en todas las fundaciones. Quería daros un dato también. En la Asociación Española de Fundaciones hemos llegado ya a más de 1.000 asociados. Yo creo que esto es de verdad un éxito total, porque yo creo que entre todos, desde la asociación, y aquí yo en representación, pero está todo el equipo, nosotros solo nos dedicamos en la asociación a representar a todas las fundaciones, en la que me incluyo, pues yo soy fundación también, y la que está Vicente, que está en el comité ejecutivo, etcétera, ¿no? Y lo que queremos de verdad es que cada vez se conozca mejor lo que hacemos
y se nos apoye más en lo que hacemos. Y tenemos una tarea tremenda por delante con las instituciones y veréis a lo largo de estos tiempos que van a ocurrir cosas que espero que sea beneficiosa para todos nosotros, ¿no? para todas las fundaciones. Y este curso, como decía Vicente, es para ayudar a actualizarnos. Dice, hay que desarrollar el liderazgo. Sí, es verdad, tenemos que desarrollar el liderazgo, cada uno de nosotros. Yo a lo largo de toda mi vida profesional no he hecho otra cosa que aprender. Siempre he estado formándome, siempre aprendiendo y en esta etapa de mi vida pues también, ¿no? Teníamos una charla, precisamente ayer, ayer por la mañana, en la que hablábamos de las nuevas formas de filantropía. Y es que todo va cambiando, o sea, todo va cambiando. Y nos enfrentamos a nuevas situaciones, como decía también Vicente, estamos, bueno, pues viendo que en esas nuevas situaciones, esas nuevas problemáticas con las que nos enfrentamos, la colaboración entre todos es cada vez más relevante, ¿no? Y espero que esto sea un foro precisamente de colaboración y de entendimiento entre todos. Se va a hacer un repaso de todas las áreas de las que sois responsables, porque hay mucha actualización, porque están cambiando normas contables, fiscales, sabéis que todos tenemos problemas de este tipo, esa es una parte, pues bueno, lo que decía, las nuevas formas de colaboración, las nuevas formas de relacionarnos con las instituciones, etcétera. Yo creo que es un curso de verdad que lo vais a disfrutar y que nos viene a todos. Yo hay veces que me dan ganas de sentarme también como alumna, porque siempre hay algo que tenemos que refrescar. Así que, bueno, yo quería, en ese afán de emprendimiento, quiero aprovechar una cuña, porque hoy el tema fundamental es la ponencia que tenemos con el lujo de tener aquí a Elisa Martín Garijo, y digo un lujo porque la conozco muy bien. La introducción la va a hacer José Luis Piñar, pero yo he trabajado con ella, pues, no sé, Elisa, 30 y tantos años juntas, y os puedo decir que ella fue la primera, llamábamos en IBM, la primera System Engineer, no, perdón, la segunda System Engineer Executive, o sea, la segunda ejecutiva a nivel europeo en área de tecnología, mujer. Y lo digo porque en aquellos tiempos era absolutamente increíble que hubiera podido llegar a ese nivel. La primera fue una alemana, si no recuerdo mal, en Europa, Karen, y la segunda fue Elisa, con lo cual es un gurú de la tecnología y una apasionada de la tecnología. Y tengo una frase de ella que me dijo justo cuando dejamos las dos IBM aproximadamente, dice, lo único que siento es no haber nacido más tarde, porque ahora es cuando está la revolución tecnológica aquí en nuestras vidas, ¿no? Entonces, de eso nos va a hablar, de la IA, y yo quería aprovechar esa cuña publicitaria, que no se me olvide, que hemos llegado a un acuerdo. En la asociación estamos cambiando toda la plataforma tecnológica para incorporar todas estas nuevas tecnologías y para facilitar la comunicación y la conexión entre todos nosotros. Es decir, fundación con fundación, que no sea, oye, voy a llamar a Pilar que me ponga en contacto con no sé qué, o voy a llamar a Pilar Cervera para que me resuelva no sé qué. No, vamos a intentar utilizar toda la tecnología para facilitar la conexión, el conocimiento entre todos nosotros, ¿no? Y también de los temas que nos preocupan. Y os animo a que entréis en la newsletter, en la web de la asociación, y hemos llegado a un acuerdo con Microsoft, que es la plataforma a la que estamos migrando, que se llama IA al servicio de las entidades sociales. Entonces, un acuerdo que hemos hecho con ellos es un curso gratuito, os lo digo, hasta un número, me parece que era 1 millón de alumnos, con lo cual os animo a que rápidamente os conectéis. Los que ya han empezado a hacerlo, yo todavía no he empezado, pero lo voy a empezar. Me estaba diciendo Eduardo antes que es bastante interactivo, ¿no? Y tampoco es muy pesado de seguir. Y yo os animaría, porque es que es la base de lo que tenemos que hacer en las fundaciones, que es adaptarnos a las nuevas tecnologías y a la IA en particular y sacarle todo el beneficio que podamos para nuestro trabajo diario. Y sin más, pues yo voy a dar la palabra ahora, quiero dar las gracias a la Fundación Rafael del Pino, a Almudena, a Vicente, porque sois siempre, bueno, la parte, el alma de este curso, y tan generosos siempre con todos nosotros, ¿no? Con la asociación, y a la Fundación CEU, José Luis,
Piñar, que es catedrático del CEU y que también lleva participando en todas estas ediciones. Así que a ambas instituciones muchísimas gracias. Elisa, a ti también por venir y por estar con nosotros. Y bueno, pues sin más, le doy la palabra a José Luis, que va a hacer la introducción de la ponente, aunque yo he avanzado algo que a lo mejor no debería, pero bueno. Muchas gracias, Pilar. Ante todo, quería excusar a la rectora de la universidad, Rosa Visiedo, que no ha podido venir. El año pasado sí que estuvo en la inauguración del curso. Suele estar o la rectora o el decano o algún vicerrector en la inauguración. Esta ocasión no ha sido posible, pero sí me ha pedido que traslade su saludo, su entrañable saludo a todos vosotros y, por supuesto, también a la Fundación Rafael del Pino y a la Asociación Española de Fundaciones. Quería continuar agradeciendo mucho a la Asociación Española de Fundaciones, a la Fundación Rafael del Pino, querida Pilar, querido Vicente, Almudena, por el apoyo que desde el principio siempre han mostrado hacia este curso que se organiza conjuntamente con la Universidad de San Pablocio y que es un ejemplo de cooperación para el desarrollo de la sociedad. El impartir un curso durante 22 años seguidos sin que en ningún año se hubiese suspendido, ni siquiera en el año de la pandemia, que llegamos a organizarlo, es yo creo que algo casi inédito. Estaba mirando antes, por curiosidad, qué es lo que ocurrió en el 2003, que es cuando se celebró el primer curso. Fue la guerra de Irak, fue el desastre del Columbia, fue el año en que se completó la secuenciación del genoma humano. No había inteligencia artificial apenas, no se había generalizado el uso de la inteligencia artificial. Los teléfonos móviles apenas se utilizaban más que para hablar. Yo recuerdo entonces estaba en la Agencia de Protección de Datos y me enseñaron el primer teléfono móvil que podía transmitir imágenes y yo quedé absolutamente fascinado ante la posibilidad de que un teléfono móvil pudiese transmitir imágenes. Esto ocurrió el primer año del curso de gestión de fundaciones. Han pasado muchísimas cosas y aún así seguimos con el curso. ¿Por qué? Porque las tres instituciones estamos convencidas de la importancia que tiene el colaborar en la profesionalización de la gestión del tercer sector. Es imprescindible que en el tercer sector se demuestre una buena voluntad, un intento de hacer bien las cosas, pero es esencial la profesionalización porque cada vez es más compleja la gestión de las entidades no lucrativas. Empezando por la propia definición de una entidad no lucrativa. Recuerdo siempre un libro de nuestro añorado Antonio Sáenz de Miera, El azul del puzzle. Él decía que el tercer sector era como el azul del puzzle, que es la parte más difícil de un puzzle. Cuando tienes las piezas azules no sabes bien dónde colocarlas y es dificilísimo construir el puzzle. Pues con el tercer sector ocurre algo parecido. Son entidades muy diversas, muy variadas, pero con un objetivo muy definido. Es un objetivo social, de colaboración, de colaborar con la sociedad para conseguir un desarrollo humano, social, ético de todas las personas. El tercer sector es absolutamente imprescindible en una sociedad democrática, es imprescindible en una sociedad democrática muy compartimentalizada y en la que los extremos quieren tener un protagonismo que no deberían tener. Es imprescindible en una sociedad en la que los populismos tienen también mucho peso y no deberían tenerlo. Y es un sector también imprescindible en una sociedad digital y digitalizada. Ayer se inauguraba en la Fundación Telefónica una exposición sobre derechos digitales, una entidad también del tercer sector que está muy comprometida con el futuro de la sociedad, y en esa exposición queda claro que el futuro es digital.
es digital. La sociedad, las personas, no es que vivamos con Internet, vivimos en Internet. Por eso es absolutamente oportuna la ponencia que nos va a dar Elisa Martín Garijo en la apertura del curso. Elisa, te agradecemos muchísimo que estés hoy con nosotros. Te voy ahora a dar la palabra después de presentarte, pero no sin antes terminar con unos agradecimientos imprescindibles. No ya a las instituciones, sino fundamentalmente a vosotros. Un curso sin alumnos es un curso inexistente, pero también quería agradecer a Eduardo del Río por su esfuerzo constante para que el curso salga adelante, a Juan Andrés García también por su apoyo constante para el curso salga adelante, Almudena, a todos los profesores, algunos de los cuales nos acompañan hoy. Veréis que son profesores que aciertan a recoger tanto una experiencia práctica espectacular como un conocimiento conceptual básico y esencial y profundo de lo que es el tercer sector. Porque esto es imprescindible, hay que tener las ideas muy claras acerca de dónde nos estamos moviendo, pero también hay que tener las ideas muy claras acerca de cómo nos estamos moviendo y cómo deben gestionarse estas entidades. Y luego también quería resaltar lo que comentaba Pilar. Estos cursos son siempre una ocasión para intercambio. Siempre nos dicen los alumnos y alumnas al final del curso que uno de los aspectos más positivos del curso ha sido el intercambio de experiencias entre todos los asistentes al curso, intercambios personales, intercambios de contactos, intercambios de conocer cuáles son los problemas de otras fundaciones, de otras entidades. Es esencial conocer cuáles son los problemas de los demás para resolver los nuestros y para saber que no estamos solos, que nuestros problemas también son problemas de otros y que los otros los están resolviendo y que nosotros también podemos llegar a resolverlos. Esa red de alumnos y de antiguos alumnos es, creemos, uno de los elementos más positivos, uno de los diamantes del curso. Y termino ya para no quitar más tiempo a Elisa. Elisa, lo decía Pilar, es un referente en el mundo de la innovación tecnológica, es un referente en el mundo de la empresa tecnológica, es un referente en IBM, es directora del entorno de salud en el Instituto de Ingeniería del Conocimiento, donde se aplican técnicas propias de análisis de datos e inteligencia artificial para optimizar la gestión clínica, el tratamiento y la atención al paciente, dando apoyo a la medicina personalizada, ofreciendo servicios de alertas, generación de recomendaciones, etc. Participa en estudios de investigación a nivel internacional y nacional. Tiene 2 patentes, ha escrito varias colaboraciones y estudios, ha dado múltiples conferencias, forma parte del Foro de Empresas Innovadoras, es licenciada en Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con más de 40 años de experiencia en el sector. Hasta julio de 2020, Elisa fue directora de Tecnología e Innovación de IBM España. Certificada como arquitecto senior de Sistemas de Información, obtuvo la posición ejecutiva de ingeniero distinguido y ha sido miembro de la Academia de Tecnología de IBM. Como tecnóloga e innovadora, su pasión principal es estimular la adopción de soluciones inteligentes en las empresas e instituciones españolas que utilizan la tecnología, la innovación y la conexión con la investigación como motores de su competitividad. En su bagaje tecnológico cuenta con la participación en proyectos de ciudades inteligentes en Madrid, Málaga, en el área metropolitana de Barcelona, y en los últimos años ha liderado proyectos creando nuevas experiencias en la industria del diseño, del turismo y del transporte, utilizando los servicios de inteligencia artificial IBM Watson como herramienta base de la distribución digital. Posteriormente, también amplió estos programas al área de la agroalimentación y, sobre todo, en la puesta en marcha de proyectos con IBM Food Trust, plataforma de trazabilidad y certificación de los alimentos basada en blockchain. Veréis que, por tanto, es todo un referente en la innovación,
Es una mujer comprometida con la innovación y con el tercer sector y con la aplicación de la innovación por el bien de la sociedad y de la comunidad. Muchísimas gracias, Elisa, por estar con nosotros y cuando quiera. Bueno, pues buenas tardes a todos, bienvenidos y muchísimas gracias, Pilar, José Luis, Vicente, por vuestras palabras y la verdad y también por la confianza, porque arrancar con esta sesión, ¿no?, lo que es este curso y obviamente con todo lo que tenéis por delante, pues hay que tengo la obligación de trasladaros una energía, ¿no?, para para iros empujando a lo largo de todo el curso. Bueno, que sepáis que tenemos algo en común, porque en el instituto donde yo trabajo también somos una asociación privada sin ánimo de lucro, con lo cual algo conozco, ¿no?, de lo que puede ser este mundo. Y también es cierto que estoy en colaboro de hecho con la Asociación Española de Fundaciones, porque creo que es un punto neurálgico donde poder impactar, para que ese impacto se pueda llevar a diferentes asociaciones y fundaciones, ese impacto de la digitalización. Creo que estamos en un momento crítico, es cierto, yo tenía que haber nacido más tarde, pero no estoy dispuesta a perderme el momento, ¿vale? Y no porque sea el momento de más guau tecnológico, que también, pero guau tecnológico hemos tenido, pues en los 40 años que yo llevo en este sector, muchos guau tecnológicos. Pero sí es cierto que es el momento en el que el guau tecnológico nos va a impactar más en la manera en que nosotros trabajamos. Lo hemos comparado muchas veces con lo que supuso el impacto de la era industrial, ¿no?, del inicio de toda la industrialización, y es cierto. Claro, tampoco nosotros tenemos referencia. A ver, ¿cuántos de vosotros estuvisteis en la industrialización? ¿Vale? Entonces, por mucho que lo comparemos, no lo entendemos, pero es cierto. O sea, el impacto que supone ahora mismo todos los avances tecnológicos que tenemos en nuestras manos están realmente cambiando la forma en que vamos a hacer las cosas. Y por eso creo que es muy importante todo nuestro compromiso para que ese impacto no nos deje atrás como empresas, pero que tampoco nos deje atrás como personas. Y para ello pues hay que hacer mucho ejercicio de comunicación, de explicación y, por supuesto, de convertir algo, que es lo que dice mi charla, porque si me oís en algunas otras charlas, veis que yo siempre intento hacer una bajada lo más pragmática posible a nuestra realidad y a las cosas que nosotros podemos tocar y utilizar. Y de eso va un poco mi charla. Mi charla va en cómo todas estas técnicas de inteligencia artificial, y me vais a oír mucho y además enfatizar la palabra técnicas y la palabra herramienta, ¿vale?, porque al final son técnicas y herramientas, y son técnicas y herramientas que por debajo de ellas solo hay matemáticas. Y lo que intento sobre todo es desmitificar, ¿vale? Bueno, pues con todo esto, y de nuevo dando las gracias a la invitación que se me ha hecho, vamos a empezar esta charla. Sé que es difícil leerlo, pero a mí me interesa mucho lo que dice ese artículo. Ese artículo dice que en los próximos 8 años vamos a tener una máquina que va a ser capaz de llegar a la media de la inteligencia humana, y que esa máquina va a ser capaz de leer a Shakespeare, de poder conducir un coche, de jugar a la política, de hacer chistes e incluso va a poder luchar, y luchar quiere decir discutir, ¿no? A este punto, estas máquinas va a ser capaz de educarse a sí misma con una rapidez inmediata, una gran rapidez, ¿no? Dice, en pocos meses va a llegar a tener el nivel de un genio, y en pocos meses, y en otros pocos meses más va a tener una potencia, un poder incalculable. ¿Os suena este mensaje? Este es el mensaje que oímos, ¿vale? Lo que sí que, si lo piensas un poco, esto forma parte de una revista, que es la revista Life, de 1970.
¿Qué quiero deciros con esto? Que nos encanta los hypes. Nos encanta utilizar la información y convertirla en aquello, ¿no?, que va a destruir lo que nosotros, vamos, a destruirnos, porque también nos gusta hablar de eso. Y en cambio, no bajamos a la realidad de lo que realmente podemos aprovechar de lo que está pasando. ¿Vale? Y lo que está pasando es que sí es cierto, como os he dicho antes, que hay una gran disrupción. ¿Vale? Hay una gran disrupción y mucha de esta disrupción viene generada por nosotros mismos. Viene generada por nuestros avances tecnológicos, por nuestra investigación, y fijaros una cosa muy importante, viene generada por todos vosotros. ¿Cuántos de vosotros no tenéis un móvil? Silencio. Porque todos lleváis un móvil, que sepáis que estáis todos sensorizando la realidad, de una manera u otra. Cuando tú te vas por una ciudad, resulta que la ciudad está llena de sensores. Es más, si os ponéis en el punto más abstracto de lo que uno puede pensar, estamos rodeados de ceros y unos que nos intercomunicamos. Nosotros no los vemos, pero alrededor nuestro hay una inmensidad de diferentes dispositivos que se están transmitiendo información entre ellos. Luego, realmente, en todo esto, lo que está pasando es que desde el punto de vista tecnológico estamos avanzando mucho. Y en ese avance nos hemos encontrado con máquinas o hemos llegado a conseguir que nuestros ordenadores, ¿vale?, vayan creciendo en sus capacidades y nunca me oiréis decir en su inteligencia. Pero sí es cierto que van creciendo en capacidades. Y alguien me contesta esta pregunta, dice, ¿qué es más difícil? ¿Andar o jugar a las damas? ¿Vosotros creéis que para nosotros es difícil andar? Nos toma tiempo, ¿eh? Sí, es verdad, nos toma tiempo, ¿eh? Pero el aprendizaje de andar, ¿no? Decimos que es difícil. Bueno, pues es el aprendizaje. Hacer andar a un robot es una de las cosas más difíciles de la ingeniería. Luego, fijaros, andar es un ejercicio difícil y jugar a las damas, a lo mejor para muchos de nosotros es mucho más difícil jugar a las damas que andar. Desde luego, si os hubiese puesto el ajedrez, os sumáis más a esto, ¿no? Pero bueno, vamos a poner las damas, que es un juego mucho más asumible. Pues lo que está pasando, lo que sí es cierto, es que hay tareas que para nosotros son muy fáciles. Y hay tareas que para los sistemas de información también son muy fáciles, ¿vale? Pero es muy difícil a un sistema llegar a tener el mismo nivel de habilidades que puede llegar a tener un niño en un año. Porque además, fijaros, ahora somos capaces de hacer que los sistemas sean capaces, que los sistemas reconozcan el lenguaje. ¿Alguien se ha preguntado cuántos años hemos necesitado para que un sistema reconozca el lenguaje? Pues llevamos más de 30 años. Luego, fijaros, lo que sí es cierto es que la capacidad de escalado es enorme, porque una vez que yo ya sé cómo hacer que los sistemas reconozcan el lenguaje, yo hago que todos los sistemas, incluidos nuestros móviles, incluido toda una serie de dispositivos que podemos tener alrededor nuestro, sean capaces de reconocer el lenguaje. Luego, realmente el punto, ¿vale?, no está en la velocidad en que son capaces de los sistemas, cuando hablamos de la inteligencia artificial, que además la humanizamos, ¿vale?, pues no es que sean mucho más listos que nosotros, sino que lo que tienes es una capacidad de reproducción mucho más fuerte que la nuestra, ¿vale? Vale, pues todo esto es importante y a mí me gusta mucho este slide, y perdonad por el título de arriba, que me acabo de dar cuenta que lo he dejado ahí. El caso es que este slide es muy importante porque, fijaros, lo que está diciendo es que al lado de la derecha vuestra, ¿vale?, lo que tenemos es lo que representa la amplitud o la capacidad, ¿vale?, para hacer una serie de tareas por parte de los sistemas. Y en este lado, la capacidad de las personas, ¿vale?, para realizar una serie de tareas. Y sí es cierto que nos estamos haciendo, a través de la investigación y del... Bueno,
No, no lo voy a hacer. Es que estamos haciendo que los sistemas se vayan moviendo de la derecha a la izquierda. Y en los últimos tiempos hemos conseguido que los sistemas interpreten el lenguaje natural. El lenguaje natural con lo que nosotros hablamos. ¿Por qué los humanizamos? Fijaros que esto es una buena pregunta. Y además yo creo que tiene mucho sentido para vosotros que estáis trabajando en este tipo de sector. ¿Por qué humanizamos a las máquinas? Porque nos hablan. Y el habla es uno de los elementos más naturales de las personas. ¿Vale? Y ese punto, y pensarlo, cuando vosotros estáis hablando con una... ¿Cuántos de vosotros habláis con un sistema? ¿Y os gusta cómo os contesta? Ah. Yo me he enamorado. Te vamos a llevar a la película esta de Her. Pero fijaros, es cierto que hemos avanzado muchísimo y sobre todo en los últimos 5 años en lo que es esa interpretación y en lo que es la comunicación, en cómo nos comunicamos con el sistema. Pero deja mucho todavía que desear, ¿vale? Desde el punto de vista, porque aunque tú quieras tener una conversación, y yo puedo tener una conversación con Pilar, ¿vale? Y empezamos a hablar, si en lugar de Pilar es un sistema, empezarás a identificar carencias dentro de ese sistema, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque todavía no han llegado al grado en el cual pueden realmente imitar la capacidad de transmisión, lo que no sé cómo decirlo, la selección de la idea que quieren transmitir. ¿Sí? ¿Vale? Bueno, pero bueno, vamos avanzando en esto. Pero en cambio nosotros, como personas, somos unos entes muy capaces en todo lo que significa locomoción, en lo que significa la percepción del contexto, ¿vale? Yo os estoy viendo a vosotros y estoy absolutamente midiendo la capacidad de impacto de lo que estoy diciendo, ¿vale? Y vosotros me lo estáis transmitiendo a través de vuestras caras. Todo eso es lo que quiere decir la percepción. Si tuviésemos aquí un sistema, lo haría muchísimo más rápido que yo, pero tendría que estar entrenado de una forma tan eficiente, ¿vale?, que tiene que reconocer cada uno de los gestos que vosotros estáis haciendo. Ya veréis lo que va a durar esta charla. Vale, realmente la inteligencia artificial lleva con nosotros mucho tiempo. Bueno, de hecho, fijaros lo tiempo que debo haber hecho yo la carrera de matemáticas, ¿vale? Y yo ya estudié inteligencia artificial en la carrera de matemáticas, ¿eh? O sea que como mínimo, y para que no echéis muchas cuentas, 40 años. Entonces, pero lo que sí que está pasando es que gracias a esa digitalización que hemos hecho y gracias a los avances en la capacidad de procesar, hemos llegado a hacer una ruta, ¿vale?, un camino de avance súper rápido desde el 2012, que empezaron a salir los primeros máquinas, ¿vale?, que hacían interpretación del lenguaje y que se han ido evolucionando durante todos estos años hasta que al final, en el 2024, el Premio Nobel de Física y el Premio Nobel de Química se los dan a 2 expertos en inteligencia artificial en redes neuronales. Por el avance que supone, el impacto que supone su trabajo a través de redes neuronales, ¿vale?, en los avances de la física y de la química. ¿Y eso por qué? Por la capacidad de proceso. ¿Alguien sabe qué es envidia? Todos, ¿no? No envidia, no la envidia, no la envidia, no, envidia como compañía, ¿vale? Parece que ahora todos vemos cómo sube, cómo baja envidia, ¿vale? Envidia es la que nos ha hecho llegar hasta ahí. El tipo de procesador que tiene Nvidia, que son las GPUs, ¿vale?, es lo que nos ha hecho tener las capacidades para poder entrenar los modelos que nos están llevando a los avances que ahora nosotros estamos viendo. Yo me río mucho porque yo conozco Nvidia desde hace más de 15 años, ¿vale?, cuando Nvidia no era nada, ¿eh? Ya me gustaría que a mí alguien me hubiese puesto una bolita de cristal y haber dicho, Elisa, ahí es en donde tienes que invertir, ¿vale? Vale, y fijaros que en los últimos años, y ahí sí que está la gráfica que tenéis aquí a la izquierda,
lo que está diciendo es, fijaros, las inversiones en IA generativa, que fundamentalmente es la IA, luego os lo cuento mejor, la IA que está basada en procesamiento de lenguaje, la IA generativa, la curva absolutamente lineal, pero con un gradiente enorme de inversiones. Y luego en el otro, lo que veis es cómo va creciendo como lo que sería el PIB de Estados Unidos y cómo va creciendo el número de investigaciones que hay alrededor de la inteligencia artificial. Lo que quiero con estas dos gráficas es transmitiros que lo que está pasando se va a quedar. Porque esos niveles de inversiones, con esos niveles de investigación, solo están aquí porque se está viendo real tanto la necesidad como el beneficio. Vale, pues entonces vamos a hablar un poquito más de IA. Realmente yo quiero hablar con vosotros de 4 temas. 4, sí, creo que me van a salir 4 temas. Un tema que tiene que ver con datos, un tema que tiene que ver con herramientas y para qué me sirve, y un tema que tiene que ver con ética, ¿vale? Y creo que para vosotros es un aspecto muy relevante, ¿vale? Pero no ética, no vamos a hacer una discusión si el comportamiento de las máquinas, el no comportamiento, no. ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Cuál es mi responsabilidad cuando defino o decido diseñar un sistema, ¿vale?, de inteligencia artificial? Por cierto, bueno, es que voy ligando y no debería ligar tanto. Vale, a nosotros nos gustaría tener los datos así. ¿Sabéis lo que es esto? Es la biblioteca del Escorial. Si no la conocéis, os invito a que vayáis, porque es como entrar en un mundo diferente, ¿vale? Yo siempre me quedo como chiquitita, 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 porque entre lo que es la arquitectura, lo que es el conocimiento que hay en esa biblioteca y los libros que tienen allí, ¿cómo se llaman? Nunca me sale el nombre. Únicos, incunables, ¿vale? Es que de verdad que es que llena el espíritu. Entonces, esta biblioteca, como muchas otras obviamente, fijaros, está todo ordenadito, ¿vale? Si tú quieres ir a buscar un libro, sabes dónde te encuentras el libro. El libro está dentro del mismo contexto, ¿sí? ¿Vale? Pues mirad, los datos los tenemos así. ¿Vale? Luego, y resulta que cuando hablamos de inteligencia artificial, lo más importante son los datos. Es como si quisiésemos conducir un coches de gasolina y nos quisiesen dar petróleo. Es como si quiero, no sé, ahora no se me ha ocurrido nada más que lo del coche de gasolina, pero es la materia prima. Y podemos tener mucha materia prima, pero si no la tengo organizada, no sé utilizarla. Luego hay un concepto muy importante, y en este empuje que os quiero dar, ¿no?, de bajar a tierra, y es, no se os ocurra poner en marcha ningún sistema, ni poneros a hacer ni siquiera un ejercicio de copilot, ¿vale?, sin saber con qué datos vais a trabajar. Sin saber qué datos, cómo son las características de esos datos. Las características de los datos tienen que ver con su volumen, tienen que ver con su naturaleza, ¿vale?, tiene que ver con su rapidez, cómo los quiero procesar, ¿vale? Y tienen que ver con la diversidad, porque ahora también tenemos muchos datos, porque cuando yo os digo datos, ¿en qué estáis pensando? ¿Qué pensáis de la palabra datos? Un número, palabras, imágenes. Ah, es una imagen, un píxel. Ah, es que una imagen está compuesta por píxeles. ¿Y es importante el píxel o la imagen? ¿O los dos? Oye, ¿y esa imagen qué está representando? Ese concepto se llama metadato. ¿Vale? Todo esto, que aquí os estoy escenificando, ¿no?, es muy importante. Cuando vosotros decís que tenéis un cliente, ¿cómo describís a vuestro cliente?
Cuando vosotros decís que tenéis un proveedor, ¿cómo describís a vuestro proveedor? Cuando vosotros decidís, o no sé, a ver si me sale algún ejemplo. Por ejemplo, yo que trabajo en salud, cuando yo decido que tengo un enfermo de sepsis, ¿qué significa el dato de sepsis? Todo esto, el conocimiento de los datos es la base. Lo que pasa es que las empresas hemos digitalizado mucho, pero no nos hemos preocupado de que eso esté organizado y que lo conozcamos. ¿Vale? Yo he estado en algunas instituciones que cuando empiezas a hablar de las aplicaciones que tienen, de repente para un mismo concepto de profesor, el profesor está en cerca de 7 bases de datos en 7 aplicaciones diferentes. Y dicen, no, es que queremos entender mejor al profesor. Bueno, pues entonces vamos a ver si le unimos. Y todo lo que representa cada una de sus aplicaciones, conseguimos ponerlo junto, porque entonces empezaremos a ver quién es el profesor. Porque no puede ser en una empresa, el profesor no es el que trata la gestión de nóminas, el profesor no es los que hacen las revisiones, el profesor no es solo, ¿sabéis? Tengo que tener un profesor que tiene diferentes capacidades y podré empezar a trabajar con ello. Seguro que lo que pasa es que si no, ya veréis, porque yo me enrollo con malas personas y entonces terminaremos tardísimo, pero me encantaría que me dieseis una serie de ejemplos, ¿no?, de cuando yo os estoy hablando de datos. Pero bueno, entonces, concepto muy importante, la gobernanza. La gobernanza de vuestros datos. Alguien en vuestra institución tiene que entender cuáles son los datos, y a esto yo le llamo bote de datos, ¿no? Mis clientes, mis documentos legales, mis facturas, mis empleados, ¿vale? ¿Cuáles son los botes de datos que tengo? Para mí relevantes, ¿vale? Y otra cosa muy importante, cuando yo digo nombre, todos decimos lo mismo por nombre. Siempre es nombre, primer apellido, segundo apellido. Esto que os parecerá una tontería, ¿vale? Cuando yo hice el proyecto de los Juegos Olímpicos, el mayor problema de hacer una integración en una Olimpiada es la gestión de nombres. Primero porque cada idioma define el nombre como quiere. Y luego porque cada aplicación en cada deporte, la federación correspondiente decide cómo quiere poner los nombres. Y te puedes encontrar, si no tienes cuidado, que un mismo atleta, ¿vale?, de repente sale en la televisión con un nombre, sale en los medios, en los periódicos con otro nombre, sale en internet con otro nombre y encima tú vas y le registras con otro. Y ahora vete a buscar a quién pertenece el nombre. ¿Vale? Y por solo escenificaros otro ejemplo, vosotros todos diríais que la glucosa se mide igual en todos los hospitales, ¿verdad? Deberían, pero no. Por lo tanto, es muy importante no solo que yo tenga identificado cuáles son mis datos, sino además que tenga descrito lo que significa cada uno de esos, técnicamente se llaman atributos, ¿vale? Y que todos los atributos, y que ese atributo se representa igual en todos los sitios cuando yo me voy a referir al atributo. Os estoy dando puntos muy importantes que se pueden cargar un proyecto, ¿vale? Incluso un proyecto de Copilot o de cualquiera de estas herramientas. Vale, vamos a dar un pasito más. ¿Qué cosas somos capaces de hacer con inteligencia artificial? Pues con inteligencia artificial somos capaces de representar la realidad. Lo que veis ahí es un seguimiento de tratamientos por parte de pacientes de esclerosis múltiple. Lo que me está diciendo es cómo diferentes pacientes van pasando por diferentes tratamientos, ¿vale? Algunos se quedan en el mismo tratamiento, otros están migrando, ¿veis? Las olas esas que veis, es el primer tratamiento que le han puesto, segundo tratamiento, tercer tratamiento. Esto obviamente a mí y a vosotros seguro que no os dice nada, pero a un médico le está diciendo cómo está respondiendo el paciente a diferentes tratamientos. ¿De acuerdo? Esto es la representación de la realidad. Obviamente esta es una realidad muy compleja en los datos y vosotros seguro que tenéis otras realidades. ¿Cuál es vuestro dato relevante?
¿Qué es aquella información que para vosotros es crítica todas las mañanas? ¿Cuál es esa información que yo necesito poner en un cuadro de mando? Que seguro que aquí Eduardo en la asociación nos enseña a montar cuadros de mando, ¿vale? ¿Cómo es esa? ¿Cuál es esa información? Eso es una representación de la realidad que está reflejada en los datos. Estamos recogiendo los datos y representarlos, ¿vale?, para verlos. Esto es a lo que nosotros llamamos analítica descriptiva. Aquí hay mucha estadística y a veces algo más complejo, que hay algún elemento de probabilidad. Pero fundamentalmente lo que hay aquí es mucha estadística para la representación de los datos. El siguiente paso que se suele hacer es ir a la analítica predictiva. Anda, yo ya sé lo que pasa, ¿vale? Y teniendo en cuenta todo lo que me ha pasado, ¿qué me va a pasar? Porque los datos, igual que la historia, nos puede indicar cuál es el futuro. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Vale? Yo puedo saber, si yo sé, por ejemplo, si hablamos de meteorología, yo soy capaz de representar la meteorología, de hecho, voy a hacer un inciso, pero ahora mismo hay dos tipos de modelos para representar, para poder predecir la meteorología. Están los modelos físicos y los modelos digitales, que están basados en datos, ¿vale? Obviamente, todos utilizan datos históricos y, de hecho, los modelos digitales utilizan también los modelos físicos. Pero, ¿cuál es la gran diferencia? Que el modelo digital está utilizando la información que viene de diferentes sensores que están situados, porque estamos sensorizados desde el punto de vista meteorológico, ¿vale? Y en donde lanzan toda esa información, por lo tanto sé lo que ha pasado en una serie histórica hacia atrás. Y en base a esa serie histórica yo puedo predecir lo que va a pasar hoy en 1 kilómetro cuadrado con el tiempo. Eso es una predicción, ¿vale? Una predicción es saber si un paciente va a desarrollar una enfermedad en las próximas 24 horas. Eso es una predicción. Una predicción es saber cómo va a ser mi balance al final de año. Puede ser una predicción. ¿En qué me estoy basando? En todos los datos anteriores, ¿vale? De hecho, para predecir, y porque ahora cuando yo hablo de datos, normalmente, hasta, digamos que la forma más tradicional de que la mayoría de las personas pensamos en la predicción, pensamos en una función, ¿no? Una recta, una función lineal, ¿de acuerdo? Entonces yo digo, vale, pues si aquí vale esto, yo aplico el valor, ¿vale? Y me vale esto. Y lo estoy viendo así. Eso se llaman las regresiones, ¿vale? Pero desde que utilizamos algoritmos de Machine Learning, lo que también podemos hacer es clasificar. Es decir, vamos a ver los datos. Anda, mira, este se parece a este se parece a este. Y entonces al modelo le entrenamos para que agrupe, ¿vale?, aquellas características que están representando una serie de personas, ¿vale? ¿Qué es lo que, características que se están representando? Y entonces cuando viene alguien nuevo, dice, anda, a ver a quién se parece. Anda, ¿se parece a este? Pues este va a enfermar. Porque todos estos, que son muy semejantes, han enfermado. ¿Vale? Eso es lo que se llama la clasificación. Es decir, yo defino o divido mi mundo en dos clases, sano, enfermo, ¿vale? ¿Qué más podemos poner? O imaginaos que queremos predecir la ganancia de unas inversiones, ¿vale? Pues este tipo de inversiones ganan, este tipo de inversiones pierden, etcétera. Y ahí, en ese encontrar cuál es el patrón, ¿vale?, es donde el sistema te da una predicción. Mira, pues el que tú me estás enseñando ahora se parece a este con una probabilidad del 80%. Entonces tú dices, anda, pues va a ser este. ¿Lo veis? Fijaros, algo que seguro que tenéis y todos entramos, gracias a Dios, en la medicina cada vez tenemos más cribados, ¿vale? Cada vez nos llaman más a las mujeres para las mamografías, a todos para los temas de cáncer de colon, etcétera. ¿De acuerdo? Básicamente, en todos esos procesos están aplicando inteligencia artificial. ¿Y cómo lo hacen? Aprendiendo de todos los casos anteriores
de todas las mamografías que ha habido a lo largo del tiempo y en base a ese aprendizaje el sistema ha ido diciendo, vale, bueno, no es el sistema, perdonad, ¿vale? Al sistema le hemos ido entrenando para que sepa, cuando la imagen viene así, pues puede ser que tenga un tumor. Si la imagen viene así, entonces no tiene un tumor, ¿vale? Eso es lo que se llama un aprendizaje, iba a decir la palabra y se me ha ido, un aprendizaje, Se lo preguntamos a la inteligencia. Sí, seguro que nos lo dice, supervisado, ¿vale? Eso se le llama un aprendizaje supervisado. Entonces, ese tipo también hacemos clusterings, ¿vale? Y también se identifican, también hay otra técnica que utilizamos que es identificar anomalías. Anda, mira, todos se parecen, pero este no. Esto, por ejemplo, se utiliza mucho para hacer temas de análisis de fraude, ¿vale? Vale. Todo esto que os estoy contando me dirás, vale, ¿y quién hace esto? Porque claro, para hacer esto hay que saber matemáticas, hay que saber... Pues la realidad es que os diría que sí, ¿no? Porque de algo tenemos que vivir los que nos dedicamos a esto, pero la realidad también es que muchas de estas cosas ya nos las están poniendo a nuestra disposición a través de todas estas herramientas que están, que ponen en marcha las tecnológicas, ¿vale? Entonces tú puedes proveer una serie de datos y te van ayudando a cómo utilizar esos datos para que ellos te puedan hacer una predicción. ¿Alguien ha utilizado SPSS en esto, que es una herramienta estadística? ¿Sí? Pues ya la evolución de SPSS, por ejemplo, ya te está permitiendo utilizar este tipo de técnicas para hacer predicciones. Esto os lo comento porque yo comprendo que al final dirás, bueno, tú estás ahí en el instituto, pues tú esto lo puedes hacer, ¿no? Pero resulta que no tiene... Yo creo que se está acabando la... Vamos a ver qué pasa. You are welcome. Vamos a la siguiente reunión. Nos estamos enterando de la otra. Damos un momentito hasta que... ¿Vamos bien, Pilar? No estoy ni en la mitad. Es la sala que está al lado. Sí. Se están... Hay un cruce de datos. Y a Pilar la están escuchando. Ahora la veré. Hay un cruce de datos. ¿Qué? No, que si te está escuchando allí a lo mejor. No lo sé, por eso me he callado, no vaya a ser. Vale, ahora. Bueno, y ya por último, fijaros, dices, vale, fenomenal, yo tengo una predicción, ¿y ahora qué hago con ella? ¿Vale? Por ejemplo, hay una herramienta muy interesante que en base a procesamiento del lenguaje hace el análisis de las capacidades socioemocionales, y esto os lo comento porque creo que también es algo interesante, hace el análisis de las capacidades socioemocionales de una persona o de un niño, ¿vale? En diferentes tipos. En ese, claro, tú dices, vale, fenomenal, yo voy, aplico la herramienta, entiendo las capacidades socioemocionales, ¿no? Entiendo cuál es su capacidad de crear equipo, entiendo cuál es su capacidad crítica, entiendo cuál es su capacidad frente a la, no a la depresión, a la frustración, etcétera, ¿vale? Bien, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago para que esta persona mejore y evolucione? ¿Vale? Eso es la siguiente acción. Eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de prescripciones, ¿vale? Es decir, no solamente soy capaz de predecir, sino que además soy capaz de simular o soy capaz de recomendar qué es lo que yo te sugeriría que hicieses, ¿vale? Y eso se hace también a través de técnicas de inteligencia artificial. Os voy a poner un ejemplo y es... Esto tiene mucho que ver con la parte de automatización de procesos, ¿vale? Muchas de las técnicas de inteligencia artificial nos sirven para automatizar procesos. De hecho, nosotros trabajamos con una aseguradora en la cual hemos sido capaces de automatizar un proceso que es absolutamente penoso, pero crítico para ellos, que es la autorización de la prestación, ¿vale?
Obviamente ellos lo que tenían era un montón de prestaciones autorizadas, históricamente. Imaginaos todo lo que puede tener una aseguradora de todas las prestaciones que ha autorizado. Por lo tanto, sabemos perfectamente qué tipo de autorización, con qué tipo de usuario, con qué tipo de prueba, etcétera, ¿vale? Normalmente esa aseguradora autoriza la prestación. Y también sabemos perfectamente, en base a los históricos, por qué, cuándo, ¿vale? O en qué tipo la aseguradora no autoriza la prestación. Por lo tanto, con esa información entrenas al modelo. Y al entrenar el modelo, cuando llega una nueva prestación, ¿vale?, te dice la probabilidad de que sea autorizada es tanto o la probabilidad de que no sea autorizada es tanto, ¿vale? Y dices, fenomenal. ¿Y entonces qué hago? Pues no la autorizo. Pero le dejamos a la máquina que tome la acción de no autorizar la prestación, ¿vale? Y es ahí donde realmente empiezas a hacer la ganancia de la productividad. Porque lo que estás haciendo al automatizar el proceso es ganar productividad en su ejecución. ¿Vale? ¿Cogido el concepto? ¿De acuerdo? Todos aquellos que tengáis datos históricos de elementos que para vosotros son repetitivos, que forman parte de vuestro día a día, si tenéis esos datos históricos, a los cuales sobre esos datos históricos habéis ido tomando decisiones, por dar un ejemplo, proyectos que aprobáis o proyectos que no aprobáis, ¿vale? ¿Qué tipología? Alguien nos puede preguntar, ¿qué tipología de proyectos aprobáis? Vale, pues me voy a la analítica descriptiva. Oye, ¿y este proyecto lo aprobaríais? Vale, pues me voy a ir a la predicción, ¿vale? ¿Y qué haría yo con un proyecto? ¿Lo apruebas o lo desapruebas? De forma automática. ¿Lo veis? Vale. Pero, bueno, esta me la voy a saltar. Pero resulta que lo que tenéis en vuestras cabezas de lo que es la inteligencia artificial, básicamente es esto. Hablamos de robots positrónicos. ¿Tú te acuerdas de lo que era HAL 9000? ¿No? ¿Alguien sabe lo que era HAL 9000? ¿Sí? 2001. Bueno, aquí la anécdota es que HAL 9000 se tenía que haber llamado IBM 9000. Pero le fueron a pedir permiso a IBM, históricamente el productor, y IBM dijo que no, claro, porque sabéis lo que pasó con HAL, ¿no? ¿Vale? Que mata toda la tripulación. Entonces, obviamente, una empresa no puede sacar esa imagen. Y entonces el productor decidió que le iba a poner la H, que es la anterior a la I, le iba a poner la A, que es la anterior a la B, y le iba a poner la L, que es la anterior a la M. ¿Vale? Y por eso se llamaba HAL 9000. Bueno, esto ya se lo podéis contar a más gente, y así seguimos la anécdota. Vale, pues realmente esto es de lo que nosotros sabemos, y aquí tienes a Ger, ¿vale? O sea, esta es la imagen que tenemos nosotros de la inteligencia artificial y de nuestra relación con ella, hasta que llega ChatGPT. ¿Y ChatGPT qué tiene de diferencia con los otros? ¿Me va a sustituir? No, es otra competencia, es otra capacidad diferente, ¿vale? ChatGPT es a lo que se llama IA generativa. Habéis oído esta palabra, ¿no? Sí. Bueno. La IA generativa, de nuevo, no es magia. Son modelos. Son modelos de lenguaje. Los modelos de lenguaje tampoco son magia. Son redes neuronales. Redes neuronales que hace como unos 10 años tuvieron un salto inmenso, ¿vale? Disruptivo, de esos saltos disruptivos que pasan en la tecnología, cuando Google publicó sus técnicas que se llamaban los embeddeds y los transformers. Hasta ese momento había técnicas de procesamiento de lenguaje donde tú ibas extrayendo, ¿vale? Teníamos programas que eran capaces de extraer diferentes términos del lenguaje y además también hacían un análisis sintáctico no es lingüístico, léxico de lo que es la frase, ¿vale? De hecho, no sé si os acordaréis, pero había un Watson que se lanzó en el 2011 que realmente estaba muy basado en este tipo de técnicas, ¿vale? Pero llegó Google y puso los embeddeds y los transformers. ¿Sabéis lo que hicieron?
Es muy curioso, a mí me enchifla porque debajo de ellos solo hay matemáticas. Pero cogieron y decidieron, habían hecho una serie de investigaciones que ya se estaban publicando, en donde el embedded lo que hace es transformar todos tus elementos de la frase en vectores. ¿Sabéis lo que es el esperanto? Sí. Pues resulta que el esperanto son los espacios vectoriales. Es decir, toda la información, toda tu frase se convierte en diferentes vectores en el espacio vectorial, ¿vale? Depende de la dimensión, pues a lo mejor estás hablando de dimensiones de miles de dimensiones, ¿vale? Por eso necesitan máquinas tan gordas. ¿Habéis visto lo que dicen que nos vamos a quedar sin energía porque se la va a comer ChatGPT para todos los entrenamientos que tienen los modelos? Es por esto. Porque tienen que hacer tal cantidad de cálculos matriciales, ¿vale? Para hacer algo, porque se dieron cuenta que las mismas palabras o las palabras que estaban en el mismo contexto vectorialmente están cerca en el espacio. Y resulta que esto pasa en todos los idiomas latinos, que se derivan del latín. Si yo digo gato en español, lo digo en italiano, lo digo en francés, ocupan casi el mismo lugar en el espacio vectorial. Y esto ha sido lo que ha dado el salto, porque hemos pasado de tener que analizar palabras, ¿vale?, a hacer cálculos. ¿Y qué se le da muy bien a las máquinas? Calcular. Y ese es el punto crítico. Y luego pusieron los transformers. ¿Qué son los transformers? Los transformers lo que hacen es analizar esa frase y incentivar o focalizar la parte fundamental de la frase. Y eso es a lo que se llama el contexto. Por eso te contesta tan bien ChatGPT. Porque hace un análisis de toda la información. Obviamente, ChatGPT tiene guardado en una base de datos inmensa, ¿vale?, todo el conocimiento de la Wikipedia, de la Internet, de todo lo que le podamos dar, lo tiene guardado y anotado. Es decir, alguien ha dicho, esto sí es verdad, esto habla de esto, esto sí es verdad, esto habla de esto, ¿vale? Y con todo ese conocimiento, cuando tú le hablas, lo transforma en el vector, lo tal, se va allí y dice, anda, mira lo que me está diciendo, si lo tengo aquí. Y entonces, ¿qué te devuelve? Lo que probabilísticamente ha devuelto en las miles de veces que alguien le ha preguntado lo mismo. ¿Vale? Luego, cuando hablamos de este tipo de herramientas, de lo que estamos hablando es de modelos de lenguaje. Estos modelos de lenguaje, no me voy a detener mucho aquí porque nos vamos a ir, pero básicamente estos modelos de lenguaje, o sea, cuando hablamos de ChatGPT tiene dos elementos fundamentales. Uno es la búsqueda, ¿vale?, recoger lo que tú le pides e identificar en sus grandes bases de datos la contestación que te va a dar, pero si la contestación es compleja, y esa es una diferencia entre lo que puede ser un chat, ¿vale?, y lo que puede ser un ChatGPT, que es un agente, digamos, más sabio, ¿vale? La gran diferencia es que ellos son capaces de generarte una contestación compleja, fácil de entender. ¿Cómo la crean? En base a seleccionar aquellos párrafos, elementos dentro de la que tienen en la base de datos que probabilísticamente están dentro de lo que tú necesitas como respuesta. ¿Vale? Os cuento todo esto para desmitificar. Y diréis, pero siempre contesta bien. Claro, porque para eso le entrenamos. Por cierto, le entrenáis todos vosotros. ¿Vale? Sin todos nosotros, ChatGPT no sería nada, Gemini no sería nada, Copilot no sería nada. Porque somos nosotros con nuestra iteración los que les vamos entrenando. Sí, termino aquí. Perdonadme. La otra posibilidad es que venga otro día bueno, voy a... Sí, ya estamos terminando.
Ahora, Lo que le he preguntado a esa gente de esta tarde, dime. organiza el demos para el año que viene. Sí. Y me lo tengo preparado para... Nos hace muy perezosos esta tecnología. ¿No? Fíjate, yo no estoy de acuerdo con vosotros. Fijaros, y lo voy a dejar en esto, que son los agentes, ¿vale? Porque detrás de la IA generativa, y sobre todo con lo que vais a trabajar y lo que van a trabajar en el curso que os están programando, vais a trabajar con agentes, ¿vale? Que son los elementos que tiene Copilot y otros. Lo que pasa es que, perdonadme, porque los agentes que yo utilizo son Copilot, pues son los que tienen otras tecnologías y que sirven no solamente para contestarte, sino que además reciben información externa para adecuarte lo más posible esa información y ejecutar. O sea, le han dado a la capacidad, a la aplicación, no solamente le han dado la capacidad de darte una respuesta, sino de ejecutar una acción. Y eso es a lo que llamamos un agente, ¿vale? Pero si, por ejemplo, queréis crearos un contrato, ¿vale? Decirle qué es lo que queréis en el prompt y él os crea un contrato, ¿vale? Luego, yo no estoy de acuerdo que nos hagan vagos. Yo creo que estoy de acuerdo, fíjate, a mí me gusta utilizarlo mucho porque cuando yo le hago una pregunta, me da la base y sobre ella ya pongo yo mi inteligencia, ¿vale? ¿Son tan pasivos como lo estás explicando o pueden llegar a estar programados para extraer de ti la información y completarse ellos mismos? Pueden llegar a ser programados, pero la maldad, digamos, no está en la máquina. La maldad está en la aplicación. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, que la máquina responde a lo que alguien, que es el dueño de la aplicación, le ha dicho que responda. O el programador, y aquí voy a poner el punto de la ética, ¿vale? Todo esto, primero, estamos en un mundo muy regulado. Las regulaciones como que nos ponen un corsé y no nos gustan mucho, ¿vale? Yo creo que en esto, pues es que nos tienen que poner un corsé, porque nos tienen que proteger, ¿vale? Y nos tienen que proteger frente a aquellos, por cierto, hemos aprendido mucho de que no nos protejan, ¿vale? Tenemos muy buenos ejemplos de las redes sociales, tenemos muy buenos ejemplos de Internet, tenemos un montón, vamos, todos tenemos algunos ejemplos. Luego, bueno, si nos protegen un poquito, si la regulación nos protege un poquito, no está mal, ¿vale? Y por otro lado, ¿vale? Cuanto más seguros sean los sistemas, más los utilizaremos, más confiaremos en ellos. Pero sí es cierto que la ética, o sea, por ejemplo, en mi instituto no se crean soluciones o no hacemos soluciones para clientes que no respeten los principios éticos que se han definido. Punto. Pero claro, esto es una decisión, en este caso personal o del director o si quieres como empresa que somos, ¿vale? Y vosotros vais a tener que definir cuáles son vuestros principios éticos en la creación y en el uso de la inteligencia artificial, porque la vais a utilizar y le vais a crear currículums a vuestras gentes, le vais a crear contratos a vuestros proveedores, les vais a firmar documentos de los proyectos y lo vais a hacer de forma automática. Y por lo tanto, tenéis que saber lo que está haciendo la inteligencia artificial y tenéis que saber qué cosas sí que queremos hacer y qué cosas no queremos hacer. No podemos delegar en una aplicación, no podemos delegar en un sistema, ¿vale? Tú has contratado ese sistema. Tú me estás poniendo esta capacidad. Luego tú tienes la responsabilidad. Y esto es importante que nos quedemos con ello. Y bueno, para que no me regañe mucho más Pilar, vamos a hacer unas preguntas. Eso, era por dejar un poco de tiempo si queréis para preguntar. Bueno, aparte de la si querían hacer algún tipo de preguntas o comentarios. ¿Me dejáis que me siente, verdad? Sí, sentades.
Actualmente es muy fácil porque, de hecho, ya sabéis que ya hay una regulación de inteligencia artificial, la cual